Amigos de Noticias de Hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las últimas noticias de Estados Unidos, hoy 3 de septiembre del 2019. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y nos apoyes compartiendo este video. No te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Sin más vueltas, comenzamos. ¿Traerá Donald Trump la paz? Al cabo de 2 años y medio en el poder, Donald Trump está a punto de imponer sus puntos de vista en el Pentágono, luego de haber puesto fin al proyecto Sunnistan del Emirato Islámico. El presidente Donald Trump quiere acabar con la doctrina Rumsfeld de destrucción de las estructuras de los estados en los países del Medio Oriente ampliado. En el caso de que lo logre, volvería la paz en esa parte del mundo, así como en la cuenca del Caribe. Pero los pueblos que han sobrevivido al imperialismo militar tendrán que luchar aún por su soberanía económica. Hace 2 años y medio que Estados Unidos aplica de forma paralela dos estrategias que se contradicen entre sí, además de ser, de hecho, incompatibles. Por un lado, Estados Unidos trata de destruir las estructuras mismas de los estados en los países de vastas regiones geográficas, el Medio Oriente ampliado desde el 2001 y desde el 2018 en la cuenca del Caribe, aplicando así la doctrina Rumsfeld, doctrina que cuenta con el respaldo del Departamento de Defensa. Al mismo tiempo, Estados Unidos trata de controlar el mercado mundial sobre los recursos energéticos, en aplicación a la doctrina Trump-Pompeo, que tiene el apoyo de la Casa Blanca, de la CIA y del Departamento de Estado. En este momento, el presidente Donald Trump parece estar a punto de imponer su visión a su propia administración, esta que sigue estando plagada de funcionarios y militares de la administración de Bush, hijo y Obama. Esta anunciaría cuáles serán las consecuencias el día 19 de septiembre en la apertura del periodo número 73 de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el regreso a la paz en Afganistán, en Irak, Libia, Siria, Yemen, en Venezuela y en Nicaragua. Anunciado en el 2016 durante la campaña para la elección presidencial, la cual llevó a Trump a la Casa Blanca, el paso de una lógica belicista de conquista a una lógica pacífica, pero de economía, todavía no se ha decidido formalmente en Washington. Pero incluso cuando éste se anuncie, ese cambio no podrá concretarse de un día para otro. Y además, este tendría su precio. En el caso del principal conflicto, el cual es el de Siria, se han negociado las bases de un acuerdo entre Estados Unidos, Irán, Rusia y Turquía. No se modificarán las fronteras de Siria y tampoco se crearán nuevos estados ni en el Emirato Islámico, tampoco en el Kurdistán. Pero el país quedará algo neutralizado. Las bases militares de Rusia en la costa mediterránea de Siria, las cuales están establecidas con el consentimiento del gobierno sirio y por lo tanto son legales, serían parte de un equilibrio creado mediante el mantenimiento de posiciones estadounidenses permanentes, las cuales actualmente ilegales ya que no cuentan con el aval del gobierno sirio en el noroeste de Siria. Estamos hablando que no habrá oleoductos ni gasoductos, tampoco habrán nada de tema cataríes o iraníes a través de Siria. Rusia explotará los hidrocarburos sirios, pero tendrá que asociar Estados Unidos a ese proceso. La reconciliación entre los sirios recibirá el aval de Ginebra durante la elaboración de una nueva constitución por parte de un comité representativo de las partes que participaron en el conflicto. Las empresas estadounidenses tendrán que participar directa o indirectamente en la reconstrucción de Siria. El proceso preparatorio de este acuerdo solo está comenzando. Ya hace unos 2 meses el ejército árabe sirio fue autorizado a iniciar la liberación de la gobernación de Idlib, esta que está ocupada por Al-Qaeda. Estados Unidos contribuyó a la operación siria bombardeando con misiles crucero el cuartel general de Al-Qaeda. También Estados Unidos ordenó además a los grupos armados kurdos
desmantelar sus fortificaciones en el territorio sirio, que los medios de difusión occidentales se empeñan en llamar Rojava, pero los militares estadounidenses siguieron reforzando sus propias posiciones defensivas alrededor de sus bases militares ilegales en suelo sirio, principalmente en la región Hasakeh. Por el momento no ha comenzado la parte económica del plan. Estados Unidos mantiene su asedio económico contra Siria desde el otoño del 2017 y ha impuesto sanciones a las empresas extranjeras, exceptuando las empresas emiratíes, las cuales se atreven a participar en la Feria Internacional de Damasco. La reconstrucción de Siria sigue siendo prácticamente algo imposible. Al mismo tiempo, en la cuenca del Caribe, en junio del 2019, se abrieron discretamente negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno bolivariano de Venezuela. En Washington se sigue rechazando la reelección del presidente constitucional Nicolás Maduro, el cual tuvo lugar en mayo del 2018, pero los diplomáticos estadounidenses ya no denigran el chavismo ni hablan de juzgar al dictador, sino de abrir una puerta de salida al presidente Maduro. Estados Unidos está dispuesto a abandonar su proyecto de destrucción de las estructuras del Estado venezolano si se le invita a tomar parte en la explotación y la comercialización del petróleo en Venezuela. La explicación cómoda es que Estados Unidos ha desarrollado todas esas campañas desestabilizadoras y guerras únicamente para poder apoderarse del petróleo. Pero esa explicación no tiene en cuenta todo lo que ha sucedido durante los últimos 18 años. El Pentágono se había fijado como objetivo destruir las estructuras mismas de los estados en los países de esas regiones. Logró hacerlo en Afganistán, también en Libia y en Yemen, y parcialmente lo logró en Irak. No logró hacerlo en Siria, ni siquiera en parte. Solo ahora es que el petróleo vuelve a encabezar la lista de prioridades. Esta estrategia llamada Trump y Pompeo es una nueva calamidad para las regiones petroleras, pero es mucho menos dañina que la estrategia de Roosevelt y Zebrowski, cuya aplicación devastó el Gran Medio Oriente a lo largo de 2 décadas con sus decenas de miles de personas torturadas y cientos de miles de asesinatos. Entre otras noticias, ¿se le enreda el camino a Trump hacia la reelección en Estados Unidos? Para las elecciones presidenciales en Estados Unidos faltan poco más de 14 meses. Estamos hablando que cualquier cosa podría pasar. Sin embargo, el camino a la reelección del presidente Donald Trump no se ve nada fácil. Al menos eso es lo que sugieren las más recientes encuestas. Una de ellas, realizada por la compañía Morning Consult, se puso a la tarea de medir los niveles de popularidad de Trump en un grupo de 15 estados que son considerados claves para ganar estos comicios en Estados Unidos. Y en todo el veredicto fue el mismo. Sus índices de aprobación netos vienen en caída libre. Esto desde que asumió la Casa Blanca en enero del 2017. Sus índices de aprobación vienen en caída libre desde que asumió la Casa Blanca, dado que Estados Unidos, la mayoría de estados se inclinan claramente hacia uno de los dos partidos tradicionales. La pelea electoral normalmente se libra en estos 15 estados, a los que se les llama oscilantes. Y si bien ha ido cambiando a lo largo de la historia, desde al menos hace una década vienen siendo más o menos los mismos. Pues los más importantes por su peso en el colegio electoral en Estados Unidos no gana el que tenga más votos a nivel nacional, sino más asientos en el colegio electoral. Entre ellos, estamos hablando que se encuentra Florida, Ohio, Pensilvania y Michigan. Pero en ese grupo de oscilantes también se suban Nuevo Hampshire, Wisconsin, Minnesota, Maine, Nuevo México, Colorado, Nevada, Iowa, Arizona, Virginia y Carolina del Norte. De acuerdo con la encuesta, la aprobación de Trump en todos aquellos en este momento es negativa. Incluso en aquellos que ganó en los comicios del 2016. En la Florida, por ejemplo, su aprobación neta pasó de 22 a 1 negativo. En Carolina del Norte de 17 a 1 negativo. En Ohio de 14 a 6 negativo. En Arizona de 19 a 7 negativo. En Iowa de 9 a 11 negativo. Y así siguió yendo de mal en peor. En los otros sitios oscilantes donde perdió por un estrecho margen en el 2016, la situación es aún peor.
Lo más grave para el presidente son los resultados parciales en Michigan, Pensilvania y Wisconsin, pues fueron esos tres estados que llevaban varios ciclos electorales votando por candidatos demócratas los que finalmente le dieron las llaves de la Casa Blanca, y tan solo por un puñado de votos. En otras palabras, si Trump pierde en ellos en las elecciones de 2020, probablemente no le alcanzarían los votos para hacer reelegir, así gana en todos los otros estados donde triunfó en el 2016. Los números incluso también lucen regulares en estados que por lo general apoyan a candidatos republicanos. En Georgia, que lleva votando por este partido desde el 1972, con excepciones en las elecciones del 1976 cuando se inclinó por Jimmy Carter y en 1992 por Bill Clinton. Trump vio su aprobación caer 16 puntos, de 18 a 2. Y en Texas, donde ganó un demócrata hace casi unas 4 décadas, cayó 15 puntos. Hablamos de 21 a 6. Esos datos han hecho pensar a muchos demócratas en la hasta ahora remota posibilidad de voltear la situación a algunos de estos dos estados en los próximos comicios.